Muy buenos días, apreciados estudiantes, una vez más con ustedes para desarrollar el tema Generalidades de la gramática textual. Les saluda su profesora Daira Martínez. En este tema vamos a abordar lo que es la inferencia, la cohesión y coherencia, los mecanismos de cohesión, la proposición, oración y enunciado y la progresión temática. Cuando nosotros hablamos de inferencia, estamos haciendo alusión a la comprensión que nosotros alcanzamos de un texto, ya sea oral o sea escrito. Entonces, aquí es importante atender lo que es la codificación y la decodificación. Entender que la codificación es cuando se construye un mensaje, ya sea de forma oral o de forma escrita, y la decodificación es cuando nosotros captamos ese mensaje y lo interpretamos. Entonces, en la inferencia hay mucha elixir. Correcto. Si nosotros tenemos el siguiente escrito, tienes que tomar las medicinas tal como te lo indicó el médico, si no te volverás a sentir mal. Observamos, tienes que se le dio el pronombre, pero nosotros a través o en la presencia del verbo, nosotros podemos identificar cuál es el pronombre. Tú tienes que tomar la medicina, como te lo indicó el médico, si no te vas o volverás a sentir mal. Entonces, ¿qué se le dio allí? La razón, la causa, la relación de causa, porque si no lo haces tal como te lo indicó el médico, te volverás a sentir mal. Entonces, en el grado de la inferencia nosotros tenemos que entender que cuando nosotros construimos un texto, estamos trabajando sobre la estructura superficial, es decir, lo que está escrito. Pero no solamente lo que está escrito es la información que aparece en el mismo, pues mucha información se queda en la estructura profunda y tenemos que tener esa capacidad de rescatar esa información. Luego vamos a tener otro ejemplo, que en la inferencia se da el elixir, cierto, observemos. Si yo digo Elena viajará a Cancún y Pedro viajará a Cuba, yo puedo decir también Elena viajará a Cancún, Pedro a Cuba. Yo he elidido en la segunda oración el verbo viajará. ¿Pero por qué? Porque es comprensible en la construcción debidamente diseñada. Eso se llama inferir. Eso se llama traer de la estructura profunda a la estructura superficial las ideas. O estamos dentro del marco de las ideas. Entonces, continuemos. Cuando nosotros hablamos de cohesión y coherencia tenemos que observar que estos dos elementos son indispensables en la construcción de un mensaje oral o escrito, pero que la cohesión y la coherencia no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de cohesión estamos haciendo referencia a la estructura del texto en la forma superficial o como aparece. Y esta cohesión se logra gracias al desarrollo o al uso de mecanismos de cohesión que permiten que un texto esté bien construido en la sintaxis, se revela claramente ese proceso. Si yo digo, un texto puede ser coherente, pero carecer de cohesión o viceversa, muy cierto. Yo tengo aquí, Ana fue al cine y a la playa. Aquí hay un grado de cohesión, pero ese grado de cohesión se puede alcanzar mucho más. Si yo digo, Ana fue al cine y a la playa, entonces ya he elidido el verbo y el nombre o la persona que ejecuta. Si yo digo, Ana fue al cine y a la playa, eso es estructura superficial. Pero en la estructura profunda, ¿qué es lo que hay? ¿O qué es el mundo de las ideas? Lo que dice es, Ana fue al cine y Ana fue a la playa. Pero si yo digo esto, el texto no está totalmente cohesionado. Para que un texto esté cohesionado, uno debe evitar repetir y repetir lo mismo. Si yo digo la coherencia, un texto puede ser cohesivo pero no tener coherencia, como el siguiente caso que abordaremos. El elefante le hizo toda la comida a los funcionarios del hospital. Este texto tiene cohesión, pero no tiene coherencia, pues el elefante no le puede hacer la comida a los funcionarios, en todo caso sería un cocinero. Veamos los mecanismos de cohesión y empezamos con la repetición. La repetición se caracteriza por repetir una palabra que está en una estructura anterior, repetirla en la siguiente. Si yo digo, a un amplio grupo de estudiantes se le pidió resolver un rompecabezas. Los investigadores compararon la satisfacción de los estudiantes. Podemos apreciar que la palabra estudiante ya ha sido mencionada en el texto
o en la construcción anterior. Eso se llama repetición. Veamos ahora la sustitución léxica, que puede ser en el mismo nivel o en niveles diferentes. Cuando se trata del mismo nivel es cuando hacemos uso de la sinonimia, como en el ejemplo que tenemos a continuación. Por unas cuantas monedas, los pobladores ejecutaron una peligrosa danza. Cuanto más dinero reciban, más riesgoso se torna el baile. Observamos los elementos marcados en un color distinto y vamos a observar que tenemos el sinónimo peligrosa con riesgoso, danza con baile. Ahora bien, esa sustitución léxica también puede ser en niveles diferentes, en un grado de hiperonimia e hiponimia. Ángel jugó toda la tarde con su perro. Esto lo hacía feliz a él y al animal. Entonces allí tenemos la relación de hiperonimia, donde un perro es un animal. Pronominalización. La pronominalización se caracteriza por el uso de los pronombres a la hora de cohesionar el texto. Para no repetir el nombre, usted puede hacer uso de un pronombre. Veamos en los casos que se presentan a continuación. Regresamos al interior por la escalera principal, con pisos flotantes, con pasos sueltos en madera, subir al área familiar. Aquí está la habitación principal, donde se mantiene la uniformidad en los materiales usados en los revestimientos de cielos, paredes y pisos, lo que contribuye a darles elegancia y carácter. Los mismos materiales los encontramos en las habitaciones secundarias, todas con baños e increíbles vistas. Si nosotros nos centramos en algunos pronombres, como en el caso de C, aquí está la habitación principal donde se mantiene la uniformidad. Ese C hace alusión ¿a quién? A la habitación principal. Luego tenemos el pronombre les, darles, ¿a quiénes? A cielo, a paredes y piso. Y luego tenemos el pronombre los, hace alusión ¿a quién? A los mismos materiales. Pero abordando un poco más esta temática, sabemos que las relaciones de pronominalización se caracterizan por relaciones anafóricas, catafóricas y exofóricas. Eso tiene mucho que ver con la forma o el orden en el que aparece el nombre y el pronombre en el escrito. Observemos. Anafórica. Kenan juega baloncesto, a él le gusta este deporte. Aquí tenemos primero el nombre y luego el pronombre. Esa es una relación anafórica, pero veamos la relación inversa, donde primero aparece el pronombre y luego el nombre al que hizo referencia ese pronombre. A él le gustan esos deportes extremos. Me refiero a Kenan. Ese él como pronombre está haciendo alusión ¿a quién? A Kenan, donde tenemos que primero está el pronombre y luego el nombre. Eso es una relación catafórica. ¿Cuándo tenemos una relación exofórica? Cuando el pronombre hace alusión a una situación que ha ocurrido anteriormente a la situación comunicativa que se está desarrollando. Eso que pasó el lunes en el aula de clase hizo que no quisiera regresar más. Ese elemento o ese pronombre está haciendo alusión a una situación pasada. Eso se llama pronominalización. En pronominalización, una relación exofórica. Luego tenemos el siguiente mecanismo de cohesión denominado la elipsis. ¿Qué es la elipsis? La omisión. La elipsis se puede dar en dos grados, en tres grados, nominal, verbal u oracional. ¿Cuándo es nominal? Cuando se omite un nombre. ¿Cuándo es verbal? Cuando se omite un verbo. ¿Y cuándo es oracional? Cuando se omite una oración. Observemos. La mayoría de los seres vivos están programados genéticamente para alcanzar una edad límite. La edad. Allí hay elipsis nominal. La edad de un protozoo está calculada en 7 días. Luego tenemos la edad, nuevamente nominal, de una araña está calculada en 7 años. ¿Qué sucede aquí? En 50 años. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay una elipsis verbal. La edad de una araña está calculada. Aquí hay una elipsis verbal. Veamos en el siguiente ejemplo la elipsis oracional. Todos los trabajadores deben cumplir con sus asignaciones puntualmente. Si no cumplen con sus asignaciones puntualmente, serán removidos. Esa idea de si no cumplen con sus asignaciones puntualmente es una elipsis oracional. Pero también puede ocurrir cuando, si yo te pregunto ¿qué hora es?
tú me respondes las 7. Entonces el idioma, la oración. La hora es las 7. Luego tenemos los elementos siguientes: enunciado, proposición y oración. ¿Cuál es el enunciado? O según la gramática textual a la que nosotros nos abocamos en este estudio, o a la parte donde nos vamos a enfocar, la teoría que nos funciona como un paradigma, estamos enfocados en la gramática textual presentada por la doctora Carmen Perigó, aludiendo a que enunciado lo reconocemos en el párrafo por la presencia de puntos seguidos y en algunos casos por los 2 puntos. Que la proposición es la estructura profunda, lo que nosotros inferimos, y la estructura superficial, lo que materializamos, como hace un momento les hice mención del mismo. Y la oración lo reconocemos por la presencia de verbos conjugados, accidentes gramaticales. Aquí hay que estar muy claro, porque recuerden, jóvenes, y esto lo vamos a abordar con más detalle en clase, que los verbos conjugados son los que te permiten reconocer los accidentes gramaticales. Y que sabemos que cuando decimos, por ejemplo, jugar, no está conjugado. Jugado no está conjugado. Y jugando tampoco está conjugado, por lo que ni la forma del participio, del infinitivo o del gerundio pueden funcionar como verbos conjugados. Eso lo atenderemos en más profundidad en el aula de clase o en las aulas de chat virtual. Cuando nosotros hablamos de progresión temática, tenemos que ver la presencia del tema y el rema. La progresión temática es cómo avanzamos en la construcción de un texto. Allí tenemos tema, lo sabido, lo dado, cómo se conectan las ideas, y el rema, lo nuevo. Cada nueva oración debe incorporar nueva información. Esta información la abordaremos con más detalle en el siguiente video. Hasta luego, mis apreciados estudiantes. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta breve exposición. Saludos.